Debe mencionarse que esta comparecencia, para que se emita dictamen correspondiente a la propuesta de nombramiento del ciudadano Horacio Cervantes Vargas, derivada de una ejecutoria de juicio de amparo y de conformidad con lo previsto en el artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En cumplimiento de la ejecutoria, se notificó al interesado que se sigue un procedimiento para aprobar un nuevo nombramiento como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Derivado de lo anterior, se fijó la fecha de hoy, 13 de noviembre de 2013, para otorgarle al ciudadano Horacio Cervantes Vargas la garantía de audiencia de acuerdo al artículo 14 constitucional. Con estos antecedentes, procederemos a escuchar al ciudadano Horacio Cervantes Vargas para que exponga ante estas comisiones unidas las razones sobre la idoneidad de su candidatura. Posteriormente se abrirá una ronda de preguntas de las señoras senadoras y los señores senadores. Por tal motivo, tiene el uso de la voz el ciudadano Horacio Cervantes Vargas. Muchas gracias. Señores senadores y senadores, primeramente deseo agradecer a esta honorable soberanía la oportunidad de ser recibido para exponer ante ustedes sobre mi capacidad, desempeño y honorabilidad como servidor público, y si así lo tienen a bien, aprobar la propuesta de magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En este tenor, si ustedes me lo permiten, procederé a describir brevemente mi desempeño laboral como servidor público dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Con fecha 1 de marzo de 1990, ingresé a la primera Sala Regional Hidalgo, México, con el nombramiento de actuario judicial, cargo desempeñado hasta el 31 de mayo de 1991, en razón de que el 1 de junio de 1991, en dicha sala, fui promovido como secretario general de acuerdos, concluyendo mi labor el 15 de julio de 1992. Y a partir del 15 de agosto de dicho año, fui adscrito como secretario de acuerdos a la Secretaría General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concluyendo el 15 de septiembre de 1993. Con fecha 16 de septiembre de 1993, fui adscrito a la Quinta Sala Regional Metropolitana como secretario de acuerdos, en la segunda ponencia. Posteriormente, a partir del 31 de enero de 1999, previa evaluación, fui adscrito a la Sala Superior como secretario de Estudio y Cuenta. El 29 de septiembre de 2005, fui propuesto por el Ejecutivo Federal y aprobado por el Senado de la República como magistrado de Sala Regional, adscrito a la novena sala, recibiendo la segunda ponencia con un número de juicios al iniciar de 1.562 juicios, contando al mes de octubre de 2013 con una cantidad de 469 juicios. Es decir, notablemente menos de la mitad de los juicios con los que inicié mi gestión. Respecto a mi capacidad, he tomado diversos cursos de especialidad como son Diplomado en Derecho Procesal Constitucional, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialidad en Derecho Intelectual, impartido por el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, curso de especialización en materia procesal fiscal, organizado por el Instituto de Estudios sobre Justicia del Tribunal, Diplomado de Impuestos Automatizados, impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, curso de especialización correspondiente a la carrera judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una maestría en Derecho Fiscal en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, además de diversos seminarios, conferencias y actualizaciones. Como pueden apreciar, señoras y señores senadores, desde hace 23 años he desempeñado y ocupado diversos puestos en áreas estratégicas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, llevando a cabo un verdadero servicio profesional de carrera. Cabe notar que antes de ingresar al tribunal y hacer carrera jurisdiccional dentro de esta honorable institución, en los años de 1983 a 1990 me desempeñé como maestro de grupo primaria. En cuanto a mi honorabilidad, durante los 23 años de vida profesional no he tenido procedimiento administrativo de responsabilidad o queja alguna que afecte mi imagen y honestidad. Por otra parte, el tribunal cumplió 77 años de existencia y está más sólido que nunca. Y durante los años laborados he sido testigo de los cambios significativos que han ocurrido en esta honorable institución, por mencionar algunos,
el aumento de la competencia material, ya que desde la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, que entró en vigor el 1 de enero de 1937, donde se creó el Tribunal Fiscal de la Federación, su competencia esencialmente era tributaria, pero con el paso del tiempo se amplió su competencia y fue con las reformas del 31 de diciembre de 2000 que se consolidó su competencia con la unión de dos jurisdicciones, la fiscal y administrativa, surgiendo como consecuencia el cambio de su denominación por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Fui también testigo de la creación de las salas especializadas en materia de propiedad intelectual, materia ambiental y de regulación y de la sala del juicio en línea, así como de las reformas estructurales al crearse las secciones de la Sala Superior, la Junta de Gobierno y Administración y la creación de salas auxiliares, así como de modificaciones del procedimiento con la reforma del 10 de junio de 2010 que da cabida al juicio sumario y al juicio en línea. Estas adecuaciones estructurales permiten que el tribunal cuente hoy con herramientas útiles para consolidarse como una instancia que garantiza seguridad jurídica y una eficaz impartición de justicia. Así las cosas, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es una institución cuya filosofía es impartir justicia fiscal y administrativa en el orden federal con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia, al servicio de la sociedad que garantice el acceso total a la justicia, apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, al desarrollo del país y a la paz social. Es cuanto, honorable soberanía. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad de escucharlo. Una vez concluida la intervención del ciudadano Horacio Cervantes Vargas, se abre el registro para que las señoras senadoras o los señores senadores pudiesen aprovechar la ocasión y expresar alguna duda con respecto a esta comparecencia. En este sentido y este ánimo, tiene el uso de la voz el senador. Bueno, no sé si el señor presidente de la Comisión de Justicia quiere hacer algún comentario. El senador Carlos Mendoza. Muchas gracias, Horacio Cervantes Vargas, por estar aquí el día de hoy. A mí me llama la atención que en el informe anual de labores que presenta el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se deja de manera muy clara que ha habido un gran avance en la atención del rezago. Si bien es cierto, se han incrementado la litigiosidad, hay más asuntos en trámite, también son más los que están resueltos y es notable el esfuerzo que se ha hecho en esta institución porque no se genere un rezago importante en materia de impartición de justicia en materia fiscal y administrativa. Yo quisiera preguntarle, usted que ha estado pues tan cerca de la institución en los años recientes, ¿cuáles son las medidas que ha implementado el tribunal que usted considera que fueron determinantes para eficientar este trabajo institucional? Y podría señalarle los números, pero la verdad es que son bastante notables, y no solo en cantidad, sino también en calidad, porque de las sentencias emitidas, cerca del 30% fueron impugnadas y solo en el 3% de los casos fueron modificadas. Esto habla pues de una asertividad importante en la impartición de justicia y de la confirmación de los criterios que adopta el tribunal en la gran mayoría de los casos, lo cual pues de verdad me da mucho gusto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que se ha hecho que ha tenido esta variación tan notable? Y preguntarle si considera que esto que se ha hecho en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa pudiera aplicarse en otras materias, en otros órganos impartidores de justicia con el mismo éxito. Y en su caso también que me comentara sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en la impartición de justicia, si considera usted en específico que existe alguna desventaja para las partes dentro del juicio en línea, y en este sentido, ¿qué propuesta le parecería adecuada para fortalecer el sistema? Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Gracias, senador Mendoza, por su participación. Le suplicaríamos al ciudadano don Horacio Cervantes Vargas pudiera dar respuesta. Sí, senador. Las medidas que se han tomado para combatir el rezago en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es la creación, con las reformas del juicio sumario y del juicio en línea. El juicio sumario es un juicio que acorta los plazos tanto para contestar la demanda
y para emitir la sentencia correspondiente en un término de 60 días. Este juicio sumario se promueve por las partes físicas o morales que se vean afectados por una resolución emitida por la Administración Pública Federal y es interpuesto dentro del término de 15 días contados a partir de que surte efecto la notificación de la resolución impugnada. Entonces, el juicio sumario, en el momento que se admite el juicio sumario, se establece la fecha de cierre de instrucción para que la sentencia se emita en ese tiempo, aproximadamente 60 días. Entonces, estamos hablando que se acorta muy rápido la implementación de este juicio y se emiten las sentencias correspondientes en el menor término. El juicio en línea es otra medida que se tomó, en la cual también tiene como característica que se puede interponer en cualquier lugar de la República Mexicana, incluso del extranjero, dentro de los 365 días, las 24 horas del año. Las 24 horas, perdón. Este juicio su soporte es tecnológico y al ser tecnológico se interpone a través del Internet. Pero para acceder al Internet deben de tener las partes una firma electrónica avanzada, una clave de acceso, ¿verdad?, para que puedan accesar las partes. Creo que esta medida del juicio en línea vino también a apoyar para que pueda combatirse el rezago en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. También otra medida que fue tomada fue la creación de salas auxiliares. Estas salas auxiliares tienen como objetivo resolver en última instancia el asunto dictando la sentencia sin llevar la instrucción. Hay en la actualidad 5 salas auxiliares que se dedican a esta situación dentro de toda la República Mexicana. Ahora, una propuesta a mí sería conveniente que se fueran creando salas regionales en todas las entidades federativas. Actualmente se inauguraron en este año la sala de Zacatecas y la sala de Durango. Entonces, creo que con todas estas medidas ha hecho que se conserve el prestigio del tribunal, la eficiencia y la eficacia para emitir y para que los gobernados pues tengan esta medida para poder impugnar las resoluciones que les son notificadas. Otra cosa que me preguntó, señor senador, creo que sí. Sí, bueno, lo hemos visto en el Poder Judicial, que también cuenta con salas auxiliares, que también ya iniciaron con el juicio de amparo en línea, ¿verdad? Toda esta circunstancia pues va a ayudar a que se agilicen todos estos juicios en favor del gobernado. Eso es todo. Muchas gracias, licenciado Cervantes Vargas, por las respuestas. Le pediría a la senadora Dolores Padierna pudiese hacer uso de la voz. Gracias. Sea usted bienvenido, licenciado Horacio Cervantes Vargas. Le felicito por el currículum, lo vimos con mucho detenimiento. Tiene usted una experiencia importante. Yo le quiero hacer 2 preguntas. Primero, usted se sintió excluido de un proceso de selección de magistrados. Usted, haciendo uso de sus derechos y de la ley que tenemos, logró tener un amparo y que estemos hoy reponiendo el procedimiento que a juicio de las autoridades que revisan esto fue violentado. Yo le quisiera preguntar cuáles fueron sus argumentos para reclamar la ratificación tácita, que es algo muy parecido a la afirmativa ficta, porque sus respuestas pudieran ayudar a que su experiencia ayude al quehacer cotidiano de este importante Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. La otra, usted estará enterado de que acaba de haber, todavía no entra en vigor, pero hicimos una reforma hacendaria en la cual se hicieron muchísimas modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Hay muchos cambios, la reducción de plazos, la desaparición del dictamen fiscal, muchos. Yo le quiero preguntar 2 cosas en relación al Código Fiscal. En primer lugar, porque el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fue pionero en el tema de las tecnologías de información. Hoy día se incluyen estas nuevas tecnologías hacia toda la actividad tributaria y de fiscalización por parte de las autoridades. Entonces le quiero preguntar
Quisiera saber qué opina usted del buzón tributario, sabiendo que apenas un 30% de la población pues tiene acceso al Internet. ¿De qué manera podemos avanzar en este tema, que es una de las innovaciones del nuevo Código Fiscal de la Federación? ¿Y de qué manera considera usted que todos los cambios incluidos en el Código aseguren un mejor cumplimiento de la capacidad recaudatoria del gobierno? Eso es cuanto. Gracias, senadora Padierna, como siempre, un gusto escucharla. Le pediría al licenciado Horacio Cervantes Vargas pudiera hacer uso de la voz. Gracias. Respecto a la primera pregunta, señora senadora, considero que esta figura que se invocó en el juicio de amparo relativa a la ratificación tácita, que no se encuentra en la ley, se hizo en base a las jurisprudencias que emitió la Suprema Corte de Justicia en relación a este tema, en donde se establece que por el transcurso del tiempo, ¿verdad?, y no habiendo una resolución hacia la aprobación de algún nombramiento, ¿verdad?, que se configura valga la redundancia, la figura de la ratificación tácita. Por eso fue ese motivo que se promovió como un concepto de impugnación dentro del juicio de garantías. Respecto de su segunda pregunta, he visto que la reforma al Código Fiscal de la Federación, que la parte que me llamó mucho la atención es respecto a los fraudes que se hacen con las facturas que se tienen que emitir por parte de los contribuyentes. Creo que es una medida correcta para que los gobernados cumplan con la obligación como sujetos pasivos de la orden tributaria de cumplir con su obligación de pagar impuestos. Entonces considero que es correcta la medida de esta reforma del Código Fiscal de la Federación. Por lo que hace a la Internet, bueno, esta cuestión es importante ir rompiendo paradigmas, porque pues la gente, ¿verdad?, todavía no tiene la confianza de promover alguna circunstancia en línea, ¿verdad?, algún trámite en línea. Entonces considero que esto tiene que irse agotando poco a poco y llegar a la conclusión de que, bueno, sabemos que no toda la gente cuenta con el Internet, pero creo que pues como lo hemos visto, en cada esquina hay un café de Internet que puede el contribuyente o el gobernado acceder a presentar sus trámites correspondientes. Creo que esa sería mi respuesta, señora senadora. Muchas gracias por las respuestas, licenciado Cervantes Vargas. Tendría el uso de la voz la senadora Arely Gómez para el mismo propósito. Magistrado García Horacio Cervantes Vargas, pues lo felicito también por su amplia trayectoria que el día de hoy le permite estar en el proceso de ratificación para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Tradicionalmente, este tribunal se ha considerado como un tribunal de legalidad. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, todos los jueces tienen la facultad de analizar la constitucionalidad de las normas y actos para, en su caso, inaplicar la norma que considere contraria a los derechos humanos. Le quisiera pedir si por favor nos puede explicar de qué manera el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realiza en los asuntos de su competencia el análisis de la constitucionalidad en materia de derechos humanos, para lo cual le pediría también nos pudiera ejemplificar la situación a través de un caso concreto en el que usted ya haya participado en alguna resolución. Y por otra parte, ¿cuáles considera son los puntos finos sobre los que se debe de poner atención en el tema de interpretación de derechos humanos en sede administrativa? De antemano le agradezco mucho sus respuestas. Muchas gracias, señora.
Muchas gracias, senadora. Le suplicamos pudiese dar respuesta al licenciado. Efectivamente, con la reforma del 10 de junio de 2011 que reformó la Constitución y en el artículo primero establece y quita la denominación de garantías individuales para llamarlas garantías fundamentales y derechos humanos, ¿verdad? Establece la obligación de las autoridades de aplicar un control difuso si es que si existe la posibilidad de hacerlo. En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, en varias salas, incluso en la sala superior, se han llevado a cabo algunos asuntos en donde se ha aplicado esta circunstancia. En caso particular, yo he desaplicado una norma del Código Fiscal de la Federación, precisamente hablando del artículo 133A del Código Fiscal de la Federación, que establece un término para que las autoridades resuelvan un recurso. Ese término no trae una consecuencia jurídica si la autoridad no lo resuelve en este término de los 4 meses. Entonces, en mi ponencia hicimos un análisis ex oficio de la convencionalidad para poder aplicar esta disposición normativa del artículo 133A y llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sí existe una sanción para que las autoridades en el término de 4 meses emitan el cumplimiento o resuelvan lo que en su momento se resolvió en el recurso. Si me permite, incluso hice una tesis, si me permite voy a hacer el señalamiento de la voz de la tesis. Dice, artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, a no disponer una consecuencia legal para la autoridad administrativa omisa de cumplimentar una resolución recaída al resolver el recurso de revocación en el plazo de 4 meses establecido, procede su inaplicación mediante el control convencional ex oficio para acudir a la norma homóloga, como lo son los artículos 52, antepenúltimo párrafo y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de brindar certeza jurídica al contribuyente y hacer prevalecer su garantía de acceso a la justicia. En este tema tuvimos que ir revisar, ¿verdad?, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y ahí se establece un principio de protección judicial. Entonces, en base a todos esos argumentos y en base a la Constitución también que establece en su artículo 17 la protección al acceso a la justicia, es que se hizo este resultado y se emitió esta tesis en mi ponencia, en este caso de la aplicación. Es un ejemplo. Respecto a la segunda pregunta, ok, como me decía, el punto fino sobre esta interpretación de los derechos humanos consiste, primeramente, establecer si existe un derecho humano violado para resolver el punto en cuestión. Posteriormente, tendremos que hacer un análisis de la Constitución, si también qué jurisprudencia han existido en base a ese tema, para posteriormente ver cuál de las dos ordenamientos jurídicos, tanto la Constitución o los tratados internacionales en los que México es parte, es el aplicable, considerando principalmente al principio de pro persona, que sea más benéfico para la persona. Entonces, eso creo que sería el punto fino en manejar respecto de las cuestiones de derechos humanos. Gracias, señora. Muchas gracias, licenciado, por la respuesta. Con la participación del senador Roberto Gil Suart, se estaría agotando el registro de senadores, de señores legisladores participantes. Si no hay nadie más, lo escucharemos con la atención de siempre. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, licenciado Cervantes Vargas. Debo decirle que usted nos puso un susto con el amparo que obtuvo, porque estuvo a punto de cercenarle una atribución del Senado de la República de ratificar nombramientos de magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa. Afortunadamente, en la revisión se logró sostener esta facultad, porque en efecto, por lo menos la Constitución y las leyes no reconocían la ratificación tácita de los magistrados, es decir, la sanción al silencio parlamentario, como se suele ya denominar. Y afortunadamente el tribunal colegiado ha
establecido un criterio, no solamente que no existe el silencio parlamentario para efectos de la ratificación, sino que los cargos de las magistraturas del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa son por tiempo determinado, lo cual dejó a nuestro juicio a salvo la lógica institucional tanto del tribunal como de la participación del Senado en su composición. Y quiero hacerle una pregunta a partir del planteamiento que usted hizo, una pregunta de criterio. ¿Cuál es su criterio sobre la inaplicación de leyes fiscales por vicios en el procedimiento parlamentario? Es decir, si un contribuyente le plantea a usted que una ley fue emitida indebidamente por faltas de fundamentación o motivación, o porque no se cubrió el trámite en la Comisión de Hacienda, no hubo cupo, no sería el caso de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Senadores, según la duda, porque es mi presidente muy escrupuloso en sus procedimientos, pero suponiendo que en alguna otra comisión que no hubo quórum en la sesión, o alguna falta o vicio en el procedimiento, ¿cuál sería su criterio para sostener la validez de esa ley, o mejor dicho, la aplicación en el caso concreto? Es decir, ¿usted dejaría de aplicar una ley fiscal advirtiendo algún vicio en el procedimiento si el contribuyente así se lo hace, así se lo plantea en un determinado caso? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, señor senador. Gracias, Roberto senador. Gil. Tiene usted la voz de licenciado Cervantes. Sí, Vargas. senador Roberto Gil. Bueno, yo no diría que fue un susto, porque no fue mi intención hacer esta circunstancia, fueron condiciones que se dieron en su momento con la legislación pasada, donde pues no hubo ninguna mención hacia mi persona. Por eso acudí a la Secretaría de la Comisión y le pedí, digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con mi nombramiento? Y pues me dijeron, pues usted haga uso de los medios de impugnación correspondientes. Pues yo actué de esa forma, tan es así que estoy aquí, pero no es para provocar un susto ni tener nada con la honorable soberanía, ¿verdad? Esa cuestión, pues no considero que no debe de ser la interpretación que hizo el juzgado de distrito y el tribunal colegiado respecto de la ratificación tácita. Bueno, pues son criterios que se establecen, ¿no? Que pues están establecidas en la ley, no existe esa figura jurídica, pues, ni hablar, ¿no? Respecto de la circunstancia que me dice de las leyes fiscales, dentro de la reforma del 10 de junio de 2011, respecto de los derechos humanos, pues no existe la competencia del tribunal para poder resolver en cuestión fiscal algún planteamiento que el contribuyente diga que debe de aplicarse una norma fiscal en el aspecto de impuestos, ¿verdad? Creo que el ejemplo que yo estoy poniendo es en relación a un procedimiento sustantivo, ¿no? No estamos metiendo al fondo para revisar una aplicación de una norma que imponga un impuesto, que tengamos nosotros que realizar ese estudio, ¿verdad? Entonces, creo que no seríamos competentes para resolver esa cuestión planteada respecto de los derechos humanos en la materia fiscal. Ese sería mi criterio. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Horacio Cervantes Vargas, por sus respuestas. Con esto concluye la comparecencia del ciudadano Horacio Cervantes Vargas. El compareciente tendrá hasta el próximo viernes 22 de noviembre para aportar pruebas y alegatos a su favor, las cuales serán recibidas en las oficinas que ocupa la Comisión de Hacienda, ubicadas en el piso 13, oficina 2 de este edificio del Senado de la República, lo anterior con el fin de otorgarle plena certidumbre jurídica al proceso. Muchas gracias por su presencia, agradecemos que se haya logrado esta comparecencia y estaremos pendientes para la próxima convocatoria. Muchas gracias, quiero agradecerles, muy amable, buen día.